Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.
cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bienvenidos a nuestro culto dominical hoy 13 de septiembre. Saludos a los que están en casa, grandes y chiquitos, y también a todos los que están conectados en todas las partes del mundo. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Quiero iniciar leyendo un pasaje de la Biblia en el Salmo 78. Dice así la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dios quiere que contemos sus maravillas a todo el mundo. Vamos a orar para entregar este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Padre amado, te alabamos, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado, porque en ella podemos encontrar, Señor, paz, tranquilidad, consuelo. Y es en ella también que podemos encontrar la vida eterna. Te pedimos, Señor, que la palabra de hoy, la alabanza de hoy, sea para tu honra y tu gloria. Y que cualquiera, Señor, que en el día de hoy escuche tu palabra, pueda entregar su vida a ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tomes control de todo lo que hagamos en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora continuemos disfrutando de nuestro culto dominical. Hola, buenos días pastores, hermanos y hermanas, niñas y niños. Mi nombre es Kevin Cruz y como ya saben, asisto a la Iglesia Bautista Redención. Espero que estén bien en estos momentos difíciles. Los invito a disfrutar de las alabanzas. También los invito a que busquen sus Biblias, su cuaderno y sus lápices para que apunten todo mientras están en el culto y repasarlo durante toda la semana. Espero verlos pronto. ¡Chao! Hola, buenos días y bendiciones para todos. Mi nombre es Tiscarly, soy de Venezuela y vivo desde hace 7 años en Panamá. En esta mañana quiero compartir con ustedes mi testimonio, que es la obra de Cristo en mi vida. Y espero que estas palabras puedan ser de bendición y Dios pueda hablar a tu corazón. Durante mi infancia, mis padres asistieron a una iglesia por pocos años. Puedo recordar largas reuniones y personas que me colocaban a pintar y hacer algunos dibujos, pero yo no entendía muy bien todo. Te estarás preguntando por qué te estoy mencionando todo esto, y es porque a la edad de 7 a 9 años recuerdo a un papá que nos hablaba de un Dios, nos hacía vestirnos moderadamente y no usar algunas prendas. Yo aún no podía entender por qué nos obligaba a hacer estas cosas, ya que para ese tiempo ya ellos no asistían a la iglesia. Al pasar el tiempo, nuestra vida fue cambiando. Ya nadie hablaba de ese Dios, ya nadie tocaba el tema, y es allí donde yo comienzo mi vida a mi manera. No quiero decir con esto que hacía lo que quisiera. Yo me consideraba una joven buena, me portaba bien, tenía buenas calificaciones, no participaba de fiestas, aunque era el entorno que me rodeaba. Incluso habían personas que me preguntaban, ¿tú eres cristiana? Y yo salta vez les decía, no, yo no soy cristiana. A la edad de 14 años, la vida de mis hermanas y la mía dio un giro inesperado. Mis padres deciden viajar a Panamá porque mi papá consigue un empleo allá. Así que ellos tomaron la dura decisión de dejarnos a la supervisión de mis abuelos. Es ahí cuando nos hacemos más unidas con la mamá de mi papá, mi abuela Milagros, la cual amo y quiero como una segunda madre y amiga, y ella nos comienza a invitar a la iglesia, donde ella se congrega. Al principio ninguna de mis hermanas ni yo queríamos ir,
pero mi abuela no desistió en seguir invitándonos. Y un día yo me animé a acompañarla. Debo decir que me sentía rara, pero todo estuvo muy bonito y hasta ese momento nada en mi vida había cambiado. Yo era una persona buena. Desde ese día no dejé de ir a la iglesia y es ahí cuando Dios comienza a llamarme. Un día, la hija de los pastores fue a la casa de mi abuela porque quería conversar con nosotras. Debo decir que Dios usó a esta joven para mostrarme lo lejos que yo estaba de Él. Ese día, la idea de niña buena, de obediente, desapareció. La realidad es que era pecadora y, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, estaba muerta en mis delitos y pecados. Pero luego, en medio de la conversación, pude entender que Dios en su misericordia había hecho algo muy especial por mí, un acto de amor en la cruz, para que yo pudiera ser salva y por medio de su Hijo Jesucristo pudiera ser hija de Dios. Ese día, con 15 años, acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y desde ese mismo instante Dios comenzó poco a poco a trabajar en mi vida. Y digo poco a poco porque aún sigue trabajando en mi vida. Dios me mostró cómo comenzar a servirle. Dios me dio el talento de poder alabarle y adorarle con mi voz. Y para la gloria de Dios, desde que le conocí, Él me ha llamado a servirle con ese talento. Hoy puedo conocer que Dios me ha cambiado, que por su gracia y misericordia soy una mujer nueva. Soy su hija y aún después de esta vida estaré siempre con Él. Hoy puedo entender cómo Dios me ha guardado de muchas cosas, porque muchas veces tuve la oportunidad de fallar, pero no lo hice, y no por mí, sino que era Dios guardándome. Al principio mencioné el hecho de que mis padres iban a la iglesia y nos llevaban, estábamos con ellos, y también nos llevaban a clases de maestros de niños. Ahora entiendo que la semilla de la palabra de Dios estuvo sembrada en mi corazón y a su momento dio fruto. No me puedo despedir sin darle las gracias a Dios por guardarme, por amarme y darme ese inmerecido regalo. Doy gracias a Dios por las oportunidades que me da de servirle y de poder compartir estas palabras con ustedes. Que Dios los bendiga. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla, y si se vuelven de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados a todos y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar elegido, pues ahora yo he escogido esta casa, yo la he santificado, para que en ella esté mi nombre por siempre y mi corazón permanezca allí, permanezca allí, permanezca allí. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla, y si se vuelven de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados a todos y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar
después de esta hermosa alabanza, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes, La manifestación poderosa del Espíritu Santo, basados en el libro de Hechos, y estamos observando el inicio de la iglesia. Recorrimos todo el capítulo 1 y el mensaje pasado aprendimos algunos principios. Hablamos de la dependencia de Jesús para 3 aspectos: depender de Jesús para vivir como congregación, depender de Jesús para creer en su palabra y depender de Jesús cuando somos escogidos para labores ministeriales o misiones específicas. Permítame introducir el mensaje del día de hoy con algunos aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se libraron miles de batallas, pero principalmente las ganaron aquellos quienes estaban preparados militarmente, aquellos que tenían el poder bélico, los que tenían tropas bien preparadas, los que tenían tropas bien alimentadas, los que tenían armas de guerra, los que tenían municiones, los que tenían transporte, los que tenían aviación. Se trataba de quien tuviera el poder bélico. Durante la Segunda Guerra Mundial también se desarrolló una carrera científica. Y esta carrera tuvo que ver con el manejo de la energía atómica. Era importante para las dos potencias o para los dos grupos que se armaron durante la Segunda Guerra Mundial, quién podía desarrollar primero, quién podía lograr primero el manejo de la energía atómica, porque ello conducía a que pudiera cada uno tener poder a través de la bomba desarrollada por esto. Así que hubo una competencia permanente durante todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Esto era importante porque esto iba a marcar una diferencia en el poder que tuviera cada uno de ellos. Quien lograra primero la meta iba a marcar una diferencia astronómica. Todos ya conocemos la historia, que quien lo logró fue Estados Unidos, y en 1945 arrojó las 2 bombas atómicas sobre Japón, lo que marcó una diferencia en todo su poderío bélico que hasta el día de hoy se mantiene. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, encontramos las palabras del Señor Jesús que dicen lo siguiente: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los hijos de Dios estamos inmersos en medio de una guerra espiritual. Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Pero también lo que nos dijo es que la victoria está asegurada. Las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia debe hacer su trabajo y en algún momento esas puertas van a ser derribadas. Pero lo importante de este mensaje, de las palabras que nos dio el Señor Jesús, es que cada uno de nosotros, la iglesia, no debe tener temor de salir a la batalla. Es necesario salir a las batallas diarias, estas batallas espirituales que día a día vivimos nosotros como iglesia. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados tuvieron gran poder bélico durante la Segunda Guerra. Sin embargo, es importante anotar que la Segunda Guerra Mundial tuvo una duración de 6 años para poder ganarla. El Señor Jesús ha empoderado a cada uno de sus hijos, nos ha empoderado a cada uno de nosotros para que salgamos a librar esa guerra. Pero es necesario, como les decía, salir a pelearla. En Hechos 1:8 nos dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios, cada creyente, cada seguidor de Jesús está empoderado con el Espíritu Santo para que pueda salir a dar la batalla. Hoy entraremos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y estaremos examinando el cumplimiento de la promesa, precisamente la de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es supremamente importante porque con esta promesa se marcaba el inicio, por decirlo así, de una nueva época. Era el inicio de la iglesia. Algo sobrenatural sucedió y es lo que vamos a estar viendo hoy.
Cuando Dios quiere destacar la importancia de algo, Él se ha manifestado de manera sobrenatural. Así sucedió con Moisés y la zarza, sucedió también con su voz poderosa, con los truenos, con el fuego en el monte Sinaí, y en diferentes ocasiones cuando Él quería orar a su pueblo de manera importante se ha manifestado de manera sobrenatural. Y eso fue lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, a lo cual estaremos hablando hoy. El título que tendremos para hoy es Empoderados para vencer la batalla. Pero permítame, antes de ir al mensaje, de hacer una oración. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por la oportunidad de ir a tu palabra. Sabemos que tú tienes un mensaje hoy para nuestro corazón. Sabemos que tu voluntad, tu deseo, es que cada uno de tus hijos, que cada uno de nosotros sea conformado a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que quites todo tropiezo de nuestra mente, de cualquier cosa que nos procure distracción, y podamos estar atentos al mensaje que tú hoy quieres darnos. Que quede grabado en nuestra mente, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, para que podamos ser siervos fieles, Señor, en la misión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ir a la lectura del capítulo que nos ocupa hoy, Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, hoy deseo que vayamos y podamos extraer todos juntos 4 puntos importantes de los que nos habla este pasaje. Primero quiero que veamos recordando la promesa del Espíritu Santo. En segundo lugar, la llegada de la promesa del Espíritu Santo. En tercer lugar, experimentando la promesa del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el propósito principal del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, experimentando la promesa del Espíritu Santo. Así que vamos a ir al primer punto. Dice allí, recordando la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 14, versículos 16 al 18 y también el versículo 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estaré con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la promesa que dio el Señor Jesús a sus discípulos. Y el versículo 26 dice de la siguiente manera:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues el Señor Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro Consolador. Eso, lo que habla nuestro corazón, es de la permanencia de Dios para siempre con sus hijos, con nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará, nos recordará y nos guiará. Siempre nos va a recordar a través de la palabra de Dios las palabras de Jesús. Y también nos enseña lo que ha de venir. Por eso en la palabra tenemos la oportunidad, guiados por el Espíritu Santo, de poder entender las profecías, estudiando la palabra juiciosamente. Lo otro, para recordar la promesa del Espíritu Santo, es que fue profetizado por Joel. En Hechos 2:15, más adelante, el mismo apóstol Pedro menciona lo siguiente. Hechos 2:15 al versículo 17. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pues Pedro lo que está trayendo a la memoria es precisamente algo que fue profetizado por Joel, un profeta de Dios. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo no era derramado sobre toda carne, sino que el mover del Espíritu Santo tenía otra manera. De vez en cuando venía sobre una persona elegida para una misión especial y por un tiempo determinado. Pero ahora la promesa que Dios ha dado a través de Joel es que en esos tiempos algo diferente va a suceder. Lo que está explicando el apóstol Pedro después en su proclamación de la palabra, en su predicación, es que lo que ellos están viendo de lo que ha sucedido es que es la promesa cumplida. Ahora se está cambiando la manera, se está cambiando el pacto. La ley mosaica ahora está siendo reemplazada para que venga la nueva era de la iglesia. Y esto es lo que está sucediendo ese día. Esos ejemplos específicos los podemos encontrar, por ejemplo, en Josué, o también con Gedeón o con los diferentes jueces. Si ustedes buscan los versículos, les voy a dar dos, no los vamos a leer el día de hoy. En Josué 27:18 y en Jueces 6:34 van a poder ver allí cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos para encomendarlos a una misión específica, a una misión determinada. Esto para los judíos de la época de Jesús pues era un poco extraño, porque por sus tradiciones, por la ley mosaica, por lo que habían vivido, pues el Espíritu Santo solo venía sobre personas importantes, o sobre los profetas, sobre los sacerdotes o sobre los reyes. Ver a gente común y corriente que estaba siendo ungida por el Espíritu Santo no era para ellos. Pero esta promesa que vino de Dios por medio de Joel fue la que se cumplió en el día de Pentecostés. Otra manera también de recordar esta promesa fue lo que dijo Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas 3, versículos 16 al 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 16 al 17. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta fue la promesa de Lucas. Lucas, cuando fue interrogado, se le preguntó qué era lo que estaba, si él era el Hijo de Dios, si él era el enviado, si él era el Mesías. Él dijo que no, que detrás de él vendría esa persona. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y esto fue lo que sucedió en el Pentecostés. Todos estos discípulos, dice la palabra, lo leímos en el pasaje pasado en capítulo 1, que eran 120 reunidos en oración y ruego, todos unánimes, y todos ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Y aquí mismo en el capítulo 1 de Hechos
tenemos este versículo tan conocido que es Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se la dio el mismo Señor Jesús. Ahora venía el cumplimiento, por eso lo estamos recordando. Dios ya tenía un plan establecido desde antes que sucediera todo, desde antes de la creación. Él sabía que el pueblo de Israel iba a fallar al pacto que les había prometido y ahora Él está estableciendo el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, el nuevo pacto que fue en la cruz del Calvario sellado con la sangre del Salvador de la humanidad, el Señor Jesucristo. Esto entonces nos lleva a que podamos ir precisamente al pasaje que vamos a estudiar hoy y es ver qué sucedió durante la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Tenemos allí entonces nuestro pasaje, el versículo 1. Dice que todos estaban allí en la fiesta del Pentecostés. Vale la pena hacernos una pregunta: ¿por qué sucedió en el día de Pentecostés? Vamos a leer entonces Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el versículo. Esta manera de expresarlo es una manera gramatical de algo que se estaba esperando. Cuando llegó, sucedió lo que tenía que suceder. O sea que Dios ya lo había planeado de esa manera, el día de Pentecostés. Pero vamos a ver por qué Dios escogió esta fecha. En la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés se daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas. Y esta fiesta era conocida como la fiesta de las semanas. En Levítico se establece que una vez pasaba la Pascua, un día después se contaban 7 semanas, es decir, 49 días, y el día siguiente se celebraba la semana. Por eso se conoce como el Pentecostés, 50 días después. Los judíos, después de la Pascua del Cordero, también lo utilizaban para conmemorar la entrega que le hizo Dios de la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esto era una tradición que ellos ya habían establecido y en realidad eso era lo que ellos valoraban de la fiesta de Pentecostés, la entrega de la ley, porque con eso se marcaba el inicio de todo el pueblo judío, de toda la tradición judía. Por eso era tan importante. Y otra cosa para resaltar es que esta fiesta, que era una de las 3 grandes fiestas, donde era necesario que todos los varones estuvieran presentes en Jerusalén, era un tiempo de verano, digamos, en Jerusalén. O sea que era mucho más fácil transportarse y por supuesto que la ciudad estaba llena. Esto simboliza entonces el Pentecostés, el nacimiento del judaísmo, y eso era lo que ellos celebraban. Precisamente por eso en Pentecostés ahora está naciendo la iglesia. Es una fecha escogida por Dios de manera especial para de alguna manera marcar ese cambio, como si fuera, pudiéramos decir, una bisagra que marca un cambio, que se puede mover. No que la ley fuera desechada. Pablo nos ha explicado que la ley no fue desechada, sino que tuvo un propósito. La ley sigue en nuestros corazones de manera espiritual. Ahora el Espíritu Santo va a hacer algo y sigue haciendo algo en el corazón de cada uno de nosotros cuando somos bautizados por Él. El versículo también nos dice que estaban todos unánimes juntos. En el mensaje pasado, o en los 2 mensajes pasados, hablamos de la unanimidad, porque ahora en la iglesia el Señor la ve como el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros nos ve de manera individual, es la manera como que va a trabajar, pero hablando de unanimidad está apuntando ¿a qué? A que todos tengamos un mismo sentir, a que todos pensemos lo mismo, a que todos tengamos el mismo enfoque, la misma visión. Por eso era importante que todos estuvieran allí. Él hubiera podido bautizar a cada uno de los discípulos de manera individual en diferentes sitios. Pero por ser el nacimiento,
por ser la fecha importante que él había escogido para marcar la diferencia, el nacimiento del nuevo pacto, el nacimiento de la nueva iglesia, estaban allí todos juntos, unánimes. Vamos a ir entonces a Hechos 2, continuando con la lectura, y vamos a leer el versículo 2 y 3. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pues allí vemos cómo se manifestó el Espíritu Santo. Y podemos decir que estos fueron manifestaciones de poder. Dice allí que del cielo un estruendo vino, como de un viento que soplaba. Era como de un viento que soplaba este estruendo. No era que hubiera venido un viento, sino que era el sonido como de un viento recio que soplaba. Esto es interesante porque la palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, es la misma para viento. Vamos a ir a Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra que se utiliza allí para sopló es exactamente la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, para espíritu. O sea que ese viento estaba allí. También Ezequiel 37, vamos a buscarlo, Ezequiel 37, versículos 9 y 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta es la profecía muy conocida del valle de los huesos secos. Pues la palabra que se utiliza allí como viento, como espíritu, es exactamente la misma que se está utilizando aquí en el griego. Por eso es que el estudio de la doctrina del Espíritu Santo se conoce como neumatología, porque viene de esa palabra neu del griego, que quiere decir viento. Por eso también conocemos así a los especialistas médicos, neumólogos, porque ellos son los que estudian el viento que hay en los pulmones, ese sistema respiratorio. También dice en el pasaje, vamos a ir a Juan capítulo 3, el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con ese principal llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, hablando el Señor Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues allí encontramos la unidad de la palabra. El Señor Jesús, cuando habló con Nicodemo, le habló precisamente del bautizo del Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene ni para dónde va. Y esto fue lo que sucedió a estos discípulos. Ellos estaban allí orando y de pronto no supieron de dónde vino este estruendo, pero lo cierto es que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo otro que aparece allí es que vinieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. No hubo fuego como tal, dice como de fuego. Estas lenguas repartidas, pues mucho se ha hablado sobre eso y hoy los teólogos siguen hablando de eso. Lo cierto es que las lenguas de fuego no fueron las lenguas que ellos hablaron. Con el viento se impactó el oído, pero con las lenguas de fuego se estaba impactando el sentido de la vista. Estas lenguas de fuego pues es interesante porque dice que se colocaron sobre ellos y precisamente tenían forma de ¿qué? De lenguas. Es supremamente interesante porque el Señor lo que quería dar a entender Dios es que precisamente con esa forma de lenguas de fuego era lo que Él había hablado en Hechos 1:8.
¿Cómo se iba a llevar la predicación? Bueno, hablando con las lenguas. Así que también este fuego que apareció allí, repartido sobre cada uno, el Señor siempre, como decía en la introducción, siempre que se ha querido manifestar de manera importante, pues siempre se ha aparecido con fuego, con poder. Lo vimos en Moisés con la zarza, en el monte de Sinaí, que dice que estaba todo en fuego, y también ahora apareció el fuego. El fuego tenía forma de lenguas, así que bueno, es precisamente lo que quería mostrar el Señor. Ahora vamos a nuestro tercer punto. Vamos a leer del versículo 5 al 11. Vamos a regresar a Hechos 2, del 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pues vamos a ver con esta serie de versículos cuál es el propósito principal de esa manifestación del Espíritu Santo. Nos dice que había muchos reunidos. Había gente de los 3 continentes, de Asia, de África y de Europa. Estos escucharon el estruendo y fueron a ver qué era lo que pasaba. Se dieron cuenta que estos galileos indoctos hablaban en el idioma de donde ellos habían nacido. Y dice la palabra que ellos estaban confusos. Pues la gente de Galilea era gente del campo, era gente que era conocida por no tener cultura. Entonces era sorprendente para toda esta gente que estaba reunida en Jerusalén a causa de la fiesta de Pentecostés, que estos galileos sin cultura, sin educación, pudieran estar hablando en su propia lengua. Y estaban supremamente confusos. ¿Qué es lo que está pasando con estos? Las palabras de Jesús fueron: y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. E inmediatamente inició la gran comisión. Y esto fue lo que sucedió. Una vez que Jesús dice: cuando sean empoderados por el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos a todas las naciones, iniciando desde Jerusalén. Pues cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues inmediatamente inició la iglesia. Y lo primero que sucedió allí fue que hubo una predicación en cierta manera para todo el mundo. Dice que había gente de los 3 continentes. Entonces fue predicada la palabra para Asia, para Europa y para África. Esto es el enfoque del Señor Jesús. Allí hubo una manifestación poderosa y era el ejemplo que nos quería dejar para lo que venía luego para la iglesia. Y es lo que nosotros debemos estar viviendo, la gran comisión. Así que esto nos enseña que el poder del Espíritu Santo principalmente está enfocado para que seamos testigos llevando el Evangelio, proclamando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, llevando el Evangelio de la gracia hasta lo último de la tierra, en cada uno de los campos en que el Señor nos ha colocado, en nuestra familia, con nuestros familiares, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en cualquier área que el Señor nos coloque. Ese es el principal propósito que Él nos está dando. Hasta ese momento, todo estaba centrado en la ley mosaica para los judíos. Pero ahora se iniciaba una nueva era que iba a estar solo centrada en Jesucristo. Y la función del Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés hasta ahora, y hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia, va a ser ¿qué? Hablarnos, recordarnos, guiarnos lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo. Hemos sido empoderados espiritualmente para salir a la batalla. Mientras Jesús estuvo en la tierra, digamos hablando militarmente, de esta batalla espiritual, pues Él mismo dirigió la batalla. Él mismo estuvo con sus discípulos, nombró a sus 12 apóstoles y Él mismo los dirigió.
Él mismo les dio manifestación del poder del reino de Dios. Pero ahora el Señor Jesús ha ascendido y ha delegado ese poder en cabeza del Espíritu Santo. Y ese poder es el que tenemos nosotros. No es que ese día llegara el Espíritu Santo. Como decía anteriormente, el mover del Espíritu Santo era completamente diferente en la época de los profetas, en la época del Antiguo Testamento. Allí venía el Espíritu Santo para una función especial y sobre personas específicas. Lo que nos lleva a nuestro cuarto y último punto es que nosotros debemos experimentar la promesa del Espíritu Santo. Las lenguas fueron repartidas. Esto quiere decir que es la evidencia que ahora Dios iba a trabajar de manera individual. Con los judíos trabajó como en el pueblo, como en conjunto. Nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Él ahora mora en nosotros. Cuando el Señor Jesús habló a sus apóstoles, les dijo: ustedes conocen al Espíritu Santo porque está con vosotros, pero estará en vosotros. Ese es el cumplimiento de la promesa que leímos en el Evangelio según San Juan. Y esa promesa es para nosotros. Dice Efesios 1:13 que cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, de inmediato es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que sucede hoy en día. Así que nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo. Él ahora mora en nosotros, ahora el Espíritu Santo marca una relación de nosotros con Dios de manera eterna y también tenemos la plenitud de su Espíritu con el único propósito de que nosotros podamos servir a Dios. Las lenguas que hablaron cada uno de estos discípulos fueron para testimonio de cada una de las personas que estaban allí. Habían miles de personas que hablaban en otros idiomas. Pero lo que vamos a ver es cómo impactó esto, lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la próxima predicación. Vamos a ir al versículo 13. Hechos 2, versículo 13, perdón. Dice, versículo 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, lo que decía es que estaban borrachos. La Biblia habla mucho de los burladores como contradictores de Dios. Básicamente esa es la función directa de Satanás: contradecir todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es lo que hace Satanás y todas sus legiones demoníacas: contradecir, preparar el terreno, levantar algunos que se llaman anticristos, y el mismo anticristo, cuando se manifieste, pues sencillamente a través del engaño, pero no siempre va a permanecer engaño, porque en algún momento va a revelar su personalidad verdadera. Y esto es el trabajo de Satanás: ser un burlador de la obra de Jesús. Dice que ellos estaban allí, pero lo sorprendente de esto es que ellos, al igual que los demás, vieron toda la manifestación de poder que había sucedido. Y ellos podían ver a estos galileos indoctos que no tenían cultura, que estaban hablando en otros idiomas y que muchos les entendían. Y ellos lo que decían: ellos están hablando las maravillas de Dios. Pero su conclusión, sus comentarios, ¿cuáles fueron? Lo que había en su corazón. Estos lo que están es borrachos. Precisamente de estas personas fue las que habló Jesús cuando se refirió a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llega un momento en que una persona, entendiendo quién es Jesús, decide ser contradictor plenamente de él y negarlo totalmente. Por eso el Señor Jesús dijo: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, este pecado no le será perdonado. Este tipo de personas precisamente es a las que se refería. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó con todo su poder y ellos estaban blasfemando del resultado de esto. No estaban entendiendo. Así que por eso se les llama burladores, porque son contradictorios.
La pregunta interesante allí es que muchos de los que estaban allí se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Todo esto que está pasando, ¿qué quiere decir? Esto nos lleva a pensar en lo siguiente: cuando la gente ve el poder de Dios manifestado a través de nosotros, se pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que significa? Muchas veces, nosotros cuando hablamos entre nosotros mismos, a veces decimos, mira que yo estaba en una situación tan difícil, pero si Dios no se hubiera manifestado, wow, yo no sé dónde estaría. Y continuamos la conversación como si nada hubiera pasado. Pero lo que nos enseña hoy la palabra de Dios es que nosotros debemos detenernos a preguntar, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en determinadas circunstancias? Cuando Él se manifiesta poderosamente, cuando hace algo sobrenatural, cuando cumple la petición de una oración que nosotros le hemos hecho. Debemos detenernos, hacer una pausa en nuestra vida y preguntarnos, ¿qué significa esto para mí? La gente está viendo a la iglesia en su actuar, la gente está viendo el testimonio, qué es lo que hace, qué es el servicio que presta. La gente nos está viendo a nosotros de manera individual. Nuestra familia nos está viendo, nuestros compañeros de trabajo nos están viendo. Muchos de ellos tomarán la actitud de ser burladores, pero muchos de ellos se preguntarán, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto fue lo que hicieron los discípulos cuando nació la iglesia. Lo que ellos hicieron, dice el versículo 3 o 4, y ellos hablaban de las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, cuando la gente nos pregunta, ¿qué es lo que significa Jesús para tu vida? Hablemosles no de nosotros, hagámonos nosotros a un lado. Está bien prepararnos con el testimonio, pero lo más importante de todo esto es que les hablemos de las maravillas de Dios. La maravilla que hizo Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario y selló ese pacto con su propia sangre. La maravilla que hizo Jesús, la maravilla que hizo Dios cuando lo resucitó al tercer día. Y por esa resurrección, por ese poder de Dios, es que nosotros hoy tenemos promesa de vida eterna. Hablemos de las maravillas de Dios. Esa fue la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Como vimos en los versículos, en Ezequiel y en Génesis, el Espíritu Santo vino allí, actuó para dar vida. Y el Espíritu Santo sigue viniendo sobre aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador. Sigue viniendo sobre aquellos que reconocen que son pecadores, que han faltado, que no han vivido conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu lo que hace es manifestarse en el corazón de cada uno para darle vida espiritual. Esto es el mensaje del día de hoy, la manifestación del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado vida y el Espíritu Santo nos ha empoderado para que llevemos el mensaje a otros, para que esos otros puedan tener vida. Ellos están caminando al infierno. Nosotros teníamos el mismo destino, pero alguien nos habló las maravillas de Dios y pudimos tomar una decisión por Cristo Jesús. Así que les animo, iglesia, les animo a cada uno de ustedes para que puedan entender lo poderoso de quien mora en nosotros, del Espíritu Santo, para que ese poder del cual hemos sido investidos lo utilicemos. La guerra se está librando, pero necesitamos salir. Vamos a concluir con este pasaje que ya lo hemos leído. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán porque la iglesia fue comisionada para derribarlas. En medio de esta guerra espiritual fuimos embestidos del poder del Espíritu Santo. Venzamos el temor y salgamos a la batalla. Proclamemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor,
por este sencillo mensaje que nos has dado hoy. A través de tu palabra tú nos muestras que fuimos embestidos con el poder del Espíritu Santo para ser guiados, para que proclamemos tu santo evangelio. Tú a tu iglesia, Señor, le diste la gran comisión para que salga, Señor, para que no se quede encerrada en cuatro paredes, sino que pueda salir cada uno de sus miembros a proclamar el mensaje de salvación. Padre, quita todo temor de nuestro corazón, delante de nuestras familias, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de todas las personas con las que nos involucramos, Señor. Tú nos has dado el poder del Espíritu Santo para vencer ese temor a hablar de ti, Señor. Ayúdanos a proclamar por medio de tu Santo Espíritu las maravillas que tú haces. Ayúdanos a dar testimonio de las maravillas que tú hiciste en cada una de nuestras vidas, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, también a ser obedientes a la comisión que tú nos has dado. Te pedimos eso en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que, amados invitados, ustedes han escuchado el mensaje de hoy. Y la pregunta que queda es, ¿tú ya has sido investido del poder del Espíritu Santo? Eso solo puede suceder si tú reconoces que tú eres pecador delante de Dios. Si reconoces la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario e invitas a Jesús a entrar a tu corazón para que sea el Señor y Salvador de tu vida. Yo te invito para que hagas una corta oración conmigo y puedas por fe recibir a Jesús en tu corazón. Y por fe hagas esta oración como testimonio de lo que está sucediendo dentro de ti. Oremos. Señor Jesús, hoy confieso delante tuyo que soy pecador, que ese pecado en el cual he vivido me impide tener una relación con Dios Padre. Yo entiendo que necesito que seas el Salvador de mi vida. Te invito para que entres a mi corazón y puedas ser el Señor y Salvador. Señor Jesús, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Toma mi vida, Señor, y confórmala a tu semejanza. Yo hoy me entrego completamente a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, pues déjame decirte que has tomado la decisión más importante de tu vida y hoy has recibido el poder de ser un hijo de Dios. A todos ustedes nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra?
furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar